¿Qué tal? Me da gusto estar contigo una vez más, continuando con este estudio de la fe de Jesús. El día de hoy trataremos la lección número 3, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Así que te invito para poder comenzar con este estudio a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra y aprender más de ti. Permite, Señor, que no solo aprendamos el día de hoy, sino también lo podamos poner en práctica. Sé con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has dado cuenta o te has preguntado por qué la oración es tan importante? Incluso para los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, Maestro, enséñanos a orar. ¿Realmente sabemos orar? ¿Por qué la oración debe de ser uno de los factores importantes en nuestras vidas? Bueno, vamos a contestar esas preguntas a lo largo de este estudio. Así que para ello vamos a comenzar con una pregunta más básica y tal vez puede ser obvia, pero es importante verlo en la Biblia. Recuerda, si está en la Biblia es para mí, si no está en la Biblia no es para mí. La pregunta es ¿cómo o de qué forma nos comunicamos con Dios? ¿O de qué manera podemos buscar a Dios? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 9. El profeta nos describe una forma de cómo él buscó a Dios. Daniel, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 3. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Y voy a dar lectura. Dice así: Volvió mi rostro a Dios, el Señor, y dice, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. ¿De qué forma Daniel buscó a Dios? Dice que por medio de la oración. La oración es importante. No necesitamos ningún otro medio para comunicarnos con Dios. Dios está al alcance de cada uno de nosotros por medio de la oración. Por eso es importante que nosotros aprendamos a orar. Entonces, si entendemos que la única forma o la forma en cómo nos comunicamos con Dios es la oración, surge la siguiente pregunta: ¿qué es la oración? Porque entiendo que la única forma de buscar a Dios o comunicar con Dios es la oración. Entonces, ¿pero qué es la oración? Bueno, vamos a ver el ejemplo que nos da la Biblia en 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 al 15. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 al 15. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 15. Y vamos a leerlo y dice así. Leo el versículo 9. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él le observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios, su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué es la oración? Aquí encontramos cuando Ana le pidió a Dios un hijo. Pero yo quiero que entendamos lo que es la oración en el último versículo. Dice que le derramó su alma a Dios. ¿Qué es la oración entonces? La oración es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. No es repetir las mismas cosas de siempre, sino es un momento especial donde tú vas a decirle: Señor, buenos días, ¿cómo estás? Y vas a decirle:
fíjate que dormí bien, fíjate que se me pasó la noche bien rápido, fíjate que no sé cómo empezar este día, donde puedes llegar al final del día y decir, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me fue bien, te agradezco por esto, por aquello, donde tú puedes ser tú y puedes derramar tu alma a Dios. Esa es la oración. La oración es simplemente una comunicación, no es un monólogo, sino es una comunicación con Dios, donde tú hablas, Él escucha, Él habla, tú escuchas. Esa es la oración. Por eso es importante la oración. Cuando los discípulos veían a Jesús orar y cómo pasaba toda la noche orando o muy temprano encontraron orando, era porque veían cómo tenía esa relación con su Padre. La oración define la relación que tú tengas con Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a orar. Y como vimos con el ejemplo de Ana, orar es abrir el corazón a Dios como un amigo, así de simple. Es contarle todo lo que estás sintiendo. Puede ser que con la persona que estás ahorita no tengas esa confianza para contarle, pero con Dios debes tener toda esa confianza para abrir tu corazón a Dios y dejar que Él te escuche, así como escuchó Ana. Una vez que entendemos que la forma en cómo nos comunicamos con Dios es la oración y que la oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo, surge la siguiente pregunta. ¿Cuánto poder tiene una oración sincera? ¿Tendrá poder una oración sincera? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Vayamos a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Leo lo siguiente. Capítulo 5 de Santiago, versículo 16. Y dice así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orando unos por otros para que seáis sanados. Y entonces aquí viene la clave, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración sincera, una oración de corazón es poderosa. Padres, nunca dejen de orar por sus hijos. Hijos, nunca dejen de orar por sus padres. Dios escucha y Dios le interesa lo que está pasando en tu corazón. Por eso es importante que entendamos esto. La oración eficaz del justo puede mucho. Y claro que puede, porque estás clamando a un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible. Ahora, ¿en nombre de quién tenemos que orar? Es importante esto. ¿En nombre de quién tenemos que orar? Bueno, veamos a San Juan capítulo 14, versículo 13. San Juan capítulo 14, versículo 13. Vamos a leerlo. Dice así, San Juan capítulo 14, versículo 13 dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En esto quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Entonces, ¿en nombre de quién tenemos que orar? En el nombre de Jesús. Esto es bien importante. Recuerda la oración modelo, Padre nuestro que estás en el cielo. Empiezas hablándole al Padre, vas dirigiéndote a Él y terminas todo en el nombre de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que aboga por nosotros, Él es el que intercede por ti y por mí. Por eso es importante que en el nombre de Jesús, y Él mismo lo dijo, todo lo que piensa a mi Padre en mi nombre lo haré. O sea, en el nombre de Jesús es la forma correcta en cómo debemos nosotros terminar cada oración. Más adelante en las siguientes lecciones vamos a ver un poco más respecto a esto. Pero vamos a continuar. ¿Dios contesta la oración? ¿Qué piensas tú? Tú puedes decir, bueno, es que yo he orado y tal vez Dios no ha contestado en mi oración. Bueno, la respuesta es clara y la encontramos en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Y dice así, Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11, y dice,
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Porque ¿qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Ahora, ¿contesta Dios las oraciones? ¿Qué dice la Biblia? Pide y se te va a dar. Entonces tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué yo he pedido y Dios no me ha contestado? Bueno, Santiago dice que a veces pedimos para nuestra propia conveniencia. Recuerda, siempre cuando pedimos la oración, en oración pedimos que se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Y esto es algo que tenemos que entender. Definitivamente Dios contesta la oración, pero la contesta lo mejor para ti y para mí. Así de simple. Y recuerda, Él sabe el futuro. Así que Él sabe lo que te conviene a ti y lo que a mí me conviene. Y no tenemos que tener duda respecto a esto. Pero una vez que entiendo esto, hay otro factor que importa mucho en cuestión de la oración. Y esto tiene que ver la fe. ¿Qué es la fe? Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, para ver lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque sin fe de nada sirve orar. Porque la fe es lo que nos da la seguridad en este aspecto de a quién estamos hablando. Veo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante esto. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué decir esto? Yo estoy seguro, tengo certeza de lo que voy a recibir aunque no lo vea. Esa es la fe. Estoy seguro que cuando yo cierro mis ojos y empiezo a orar, el que me está escuchando es Dios, aunque no lo vea. Esa es la fe. Y la fe es fundamental para la vida del cristiano. Porque el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensará a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te acercas a Dios con fe, mira, Señor, te pido un trabajo, pero tienes que tener fe. Y entonces vas a decirle, Señor, gracias por el trabajo que tú me vas a dar. Aún no tienes el trabajo, pero tienes la seguridad de que Dios te va a dar un trabajo, y esa es la fe. Entonces tú sales de tu casa sabiendo que Dios va a proveer un trabajo, ya sea ese día o al día siguiente, pero Dios va a proveer un trabajo. ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido eso, que no va a haber justo desamparado ni suficiente que bendiga pan. Dios lo va a hacer, pero para que eso suceda necesitas creer en Él, tener fe en que Él ya contestó tu oración. Dice en Isaías que antes de que termines de hablar, Dios ya contestó. Pero tienes que creerlo. Y esa es la fe. Entonces viene la pregunta. Si la fe es tan importante, no solo para la oración, sino para el crecimiento del cristiano, ¿cómo yo puedo desarrollar esa fe? ¿Cómo puedo tener fe realmente? Bien, la misma Biblia nos da la respuesta y te invito a que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y vamos a leerlo juntos. Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice así. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a poder tener fe? Estudiando la Biblia, escuchando mensajes
que hablen de Dios, pero mensajes basados en un escrito está. Mientras más estudies la Biblia, más vas a conocer a ese maravilloso Dios. Y cuando tú conoces a una persona, le tienes confianza y entonces tienes fe en esa persona. Por eso la fe se va a desarrollar estudiando la palabra de Dios. Así de simple. Ahora, ¿qué debo hacer entonces? Ya que vi que la oración es tan importante y que la fe también, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, vayamos al Salmo 57, versículo 17. Salmo 57, versículo 17. Y vamos a ver lo que dice este salmo. Salmo 57, versículo 17, y dice así. Salmo 55, versículo 17. Repito, Salmo 55, versículo 17, y dice así. En la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuántas veces tenemos que orar? Te lo voy a poner fácil. Una sola vez. Puedes decir, ¿cómo? ¿Solo una vez? Muchos me han dicho que 3 veces. Mira, es una sola vez, iniciando en la mañana, terminando en la noche. Dice la Biblia también que hay que orar sin cesar. Va a haber momentos especiales donde tú vas a cerrar los ojos y vas a dialogar con Dios, vas a orar con Él. Pero va a haber momentos en que no vas a poder cerrar los ojos. Pero ahí donde tú puedes hablar con Dios. Recuerda, porque la oración es sencillamente hablar con Dios. Tal vez te encuentres cocinando y tú le digas, Señor, le pongo más sal, le pongo menos sal. O tal vez te encuentres rumbo al trabajo y le dices, tomo este camión para el trabajo, tomo el que sigue, ¿cuál tomo? Tenemos que aprender a orar no solo 3, ni 4, ni 5, una sola vez, en la mañana y terminar en la noche. Todo el día, orar sin cesar. Es lo que tenemos que hacer. Mientras más charlemos con Dios, más le conoceremos y más fe tendremos. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Mateo capítulo 6, versículo 6. Vamos a leerlo. Y aquí es donde yo me refiero en los momentos especiales. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice así. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aparte de orar una vez al día, o sea, todo el día, literal, ¿qué más tengo que hacer? Practicar la oración privada. ¿Cómo es la oración privada? En la mañana dedica unos minutos a la oración, donde tú puedes decirles, Padre, buenos días, ¿cómo estás? Preguntarle, ¿tuviste mucho trabajo en la noche? Y entonces donde puedan platicar y puedan revisar la agenda de ese día. Puedas poner en sus manos tus preocupaciones que tengas tal vez. Y en la noche es importante también que tengas ese momento especial donde tú te desahogues, donde tú digas, ya terminó un día más, gracias por ello. Y empieces a platicar. Ten un lugar especial en tu casa donde sea solo tú y Dios. Así sea el rincón o de tu cama, así sea cualquier lugar, que sea un momento especial donde digas, familia, ahorita voy a tener mis 10 minutos con Dios, donde tú puedas practicar la oración privada, solo tú y Dios. Así como Ana estaba derramando su corazón a Dios en silencio. Es importante eso, que tú tengas esos momentos especiales donde le derrames tu corazón a Dios y sean solo tú y Dios. Bien, una vez que yo entiendo esto, ¿qué tengo que hacer? Santiago 4:3. ¿Te acuerdas que te comentaba acerca de los pedidos que a veces no recibimos? Bien. Santiago nos explica el por qué a veces no recibimos lo que estamos pidiendo. Vamos a buscarlo. Santiago capítulo 4, versículo
3 dice así: pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Recuerda que Dios conoce el corazón. A Él no podemos mentirle. Y a veces pedimos no lo que necesitamos o no lo que es bueno para nosotros. Porque como seres humanos a veces no sabemos pedir. Pero tenemos nosotros que pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedir correctamente. Por eso es importante que siempre decir: Señor, me gustaría esto, pero ¿qué dices? No se haga como yo, sino como tú, porque al final tú sabes qué es lo mejor para mí. Entonces debemos de pedir conforme su voluntad, no a nuestra propia conveniencia. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Mateo 21, 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Voy a dar lectura. Dice así: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Pide con fe. Pide con fe. Parezca imposible lo que vas a pedir, pide con fe y no te canses. Ora sin cesar y pide lo mismo cada día. Pide con fe, porque Dios contestará. Pide por la adicción que estás pasando. Pide con fe: Señor, ayúdame para vencer esa adicción. Ayúdame en matrimonio. Ayúdame con mi hijo. Ayúdame con mi hija. Pide con fe y lo recibirás. El día de hoy vimos lo importante que es la oración y la fe, y lo que la Biblia nos enseña acerca de estos dos temas. ¿Te gustaría empezar una vida de oración en Cristo cada día? ¿Te gustaría orar sin cesar? ¿Te gustaría decir: Señor, ayúdame a tener más fe, a confiar en tu palabra? Si es así, te invito a que mientras hacemos esta oración, tú le digas a Dios: Señor, enséñame a orar. Enséñame a tener una vida de oración contigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de poder aprender sobre la oración y la fe. Por favor, ayúdanos a que oremos más, a que nuestra fe crezca, a que te conozcamos y a que hagamos de la oración un estilo de vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios no pierde vista lo que le pertenece. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.